Ok, vamos a continuar con la parte 2 de la unidad 1, revisando los conceptos básicos y los objetivos de las bases de datos. Bien, entonces vamos a ver cuáles son los componentes de una base de datos. Primero, pues tenemos que saber que hay un elemento llamado campo, que es el área de almacenamiento de los datos, es el espacio donde se va a escribir un dato. Ustedes pueden ver aquí en la ilustración, pues esta es una hoja de Excel y cada uno de los puntos marca algunos de los campos disponibles para que integremos datos. Entonces, la tabla que se les presenta, que se les va a estar presentando en el ejemplo, corresponde a una fracción de las bases de datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del año 2021. Y bueno, vamos a ver aquí que tenemos una tabla y los componentes de una tabla, definiendo como tabla el conjunto de filas y columnas que presentan el conjunto de valores almacenados para una serie de datos. Vamos a ver en la parte de izquierda unos identificadores de color. Entonces podemos ver, bueno, que tenemos, recuerden ustedes que estas son las columnas, las que están en forma vertical y estas son en forma horizontal, son los renglones, ¿no? Entonces tenemos columnas y filas o renglones. Entonces en azul tenemos lo que va a ser la clave o identificador de nuestro dato, o sea, de nuestro sujeto de estudio, de nuestro hogar de estudio, de nuestro país de estudio, lo que sea, de cuál vamos a integrar atributos, que son todas las características que están apuntadas aquí en gris, que corresponden a la clave, y de las entidades, es decir, cada una de las, por así llamarlo, variables de nuestro estudio van a ser las entidades y bueno, todos estos datos pues se encuentran relacionados, ya que pues por ejemplo aquí tengo el folio de la encuesta, en este caso pues es un hogar, tenemos una máquina que podría ser el identificador de la computadora en la que se realizó el registro, la hora de inicio de la entrevista, la fecha de inicio de la entrevista, la hora de finalización de la entrevista y la fecha de finalización de la entrevista. Y aquí en la parte de tiempo tenemos el tiempo que ocupó al entrevistador concluir la entrevista. Entonces, todos estos atributos que se encuentran en gris corresponden a la clave. Y bueno, las entidades pues van a ser aquellas características que pues están vinculadas con todas las claves y que contienen los atributos, ¿sale? Entonces todo lo que tenemos aquí pues obviamente es información, cada uno de estos es un dato que se encuentra dentro de un campo y lo que van a constituir va a ser pues una base de datos. Entonces, bueno, ya vamos haciendo la construcción. Tenemos primero los espacios en donde se van a integrar los datos, luego tenemos los datos, después las claves, los atributos, las entidades y luego tenemos un registro, que es este conjunto de datos que están relacionados entre sí. Es decir, la hora de inicio, la fecha de inicio, pues corresponden a cierto hogar. Después tenemos, después del registro, tenemos el archivo, ¿no? Que es un conjunto de registros, aquí pueden ver en la ilustración, o sea, cada una de estas bases de datos o cada uno de estos registros, pues puede ser de diferentes características, ya sea del hogar, de un país, de una persona, un archivo clínico, estos pueden ser grupos de una escuela, pueden ser unidades médicas que corresponden a una jurisdicción sanitaria, etcétera. Y bueno, entonces, aquí decíamos que el folio es el identificador de un hogar y las entidades son la máquina, el horario de inicio, la fecha de inicio, la hora de finalización, fecha de finalización y el tiempo que se tardó en la encuesta. Y todas estas características corresponden justo como lo hemos mencionado al hogar. Entonces, el hecho de que em, las entidades estén relacionadas se llama o se conoce como vínculo.
que es esta relación de la que hemos estado hablando desde la definición de lo que es una base de datos. Y bueno, el principal objetivo de una base de datos es contar con información organizada para disponer fácilmente al momento de utilizarla. Coleccionar y almacenar información es importante. Sin información pues hay muchas cosas, incluso pues la política pública no puede funcionar como es debido. Las bases de datos después de que bueno, o sea, después de que se utilizan para diagnosticar, investigar, comparar entre países o entre momentos del tiempo, pueden contar con información confiable y sistematizada, y esto permite a los usuarios optimizar el uso de esta para lograr los propósitos en diferentes áreas. Hace rato, bueno, en la otra sesión comentábamos que una sola base de datos puede estar generada para un propósito, pero que esta información puede ser útil para otros propósitos. Entonces, em, ¿para qué sirve la base de datos? Pues va a depender del requerimiento que se tenga, desde una base de datos a nivel individual, que podría ser, por ejemplo, tu presupuesto mensual, o en escala nacional, como las encuestas que mencionamos, ¿no? Como INEGI, como Coneval, como la ENSANUD, la CONAPO también tiene encuestas. Entonces, el tamaño de la encuesta, pues obviamente va a ser dependiendo de las necesidades y del uso que se quiera dar. Una vez que ya se usó para lo que fue generada, pues puede tener usos alternativos, pero lo importante aquí es que tengamos esta capacidad de lidiar con las barreras que mencionábamos en la primera parte de este tema, que presentaban justo los archivos físicos, ¿no? O sea, esto de tener dispersión de los datos, de que se puedan duplicar fácilmente los datos, etcétera. Entonces, la digitalización nos va a permitir ir un poquito más allá para evitar generar registros equivocados, para que las correcciones que hagamos a los registros no le quiten consistencia a nuestras bases de datos, y pues que podamos tener los datos pues más actualizados, más confiables, mejor resguardados y con menor duplicidad, y sobre todo también que sean fácilmente consultables. Bueno, les presento aquí el material de apoyo y muchas gracias por ingresar a esta clase.